Bueno, en este video Material Qualin trae para ti los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica que sirve para admisión y promoción horizontal. Se le dice el SAE. ¿Qué es el SAE? Es el conjunto de mecanismos debidamente articulados cuyas actividades están orientadas a apoyar la mejora de las prácticas educativas de maestras, maestros, técnicos, docentes y directivos, así como a fortalecer la capacidad de gestión de las escuelas de educación básica con la intención de impulsar el logro de fines educativos. El objetivo general del SAE es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas, por medio de la asesoría y el acompañamiento especializados, así como de la tutoría del personal de nuevo ingreso al servicio público educativo bajo la responsabilidad del supervisor escolar, a fin de brindar a los alumnos una educación de excelencia con equidad e inclusión. Ahí aparece otra vez inclusión. Objetivos: mejorar las prácticas de las maestras, los maestros, técnicos, docentes y directivos escolares, partiendo de las experiencias y los saberes individuales colectivos, así como las necesidades reflexivas e informadas. Bueno, aquí es apoyar a las maestras, a los maestros y técnicos docentes en su proceso de incorporación al servicio público. Los que hemos sido tutores sabemos lo que debemos hacer en el fortalecimiento de sus competencias para el trabajo con los alumnos en contextos y condiciones específicos en su autonomía profesional. Contribuir a la transformación de las escuelas con base en lo establecido del programa escolar de mejora continua y el impulso del liderazgo directivo del CTE y del trabajo colaborativo de la comunidad. Organizar las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría de la supervisión de zona escolar como un servicio de apoyo a las escuelas sistemático y continuo para la mejora de prácticas profesionales. ¿Cuáles son las características del SAE? Pues organiza el trabajo técnico pedagógico de la supervisión, porque esto viene de la supervisión de zona escolar. Nosotros los docentes como que no gestionamos mucho ahí, al menos que seamos tutores. Dirige las acciones de asesoría y acompañamiento de tutoría a las escuelas de la zona en el logro de los objetivos y metas. Es planificado, continuo y organizado de manera sistemática. Es dialógico al utilizar la discusión académica, el aprendizaje entre pares y el intercambio pedagógico. Es situado y dirigido al cambio educativo al establecer retos de mejora acorde con las condiciones y contexto de cada escuela. Es formativo en tanto implica el aprendizaje entre pares dirigido al fortalecimiento de valores, actitudes, conocimientos y habilidades profesionales. Atiende la diversidad de situaciones y contextos al propiciar que el colectivo docente favorezca la disminución de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos. Recuerden que disminuir las barreras de aprendizaje es algo que está en la estrategia de equidad e inclusión. Coloca el centro de la asesoría tutoría alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, tal como está en el primer principio pedagógico, y genera redes y comunidades de aprendizaje que fortalecen las competencias profesionales de su participante y la mejora del servicio educativo de las escuelas. Bueno, ¿qué le corresponde a las entidades federativas? Que muy poco pasa esto del SAE, pero bueno. Propiciar que las supervisiones de zona escolar cuenten con personal suficiente para brindar asesoría. Implementar mecanismos de articulación entre las acciones del SAE con otras dirigidas a la mejora educativa, al tiempo que eviten sobrecargar a las supervisiones de zona escolar y las escuelas con exigencias administrativas. Dar seguimiento a la operación del SAE de conformidad con presentes lineamientos y evaluar su funcionamiento. Llevar a cabo acciones de formación, capacitación y actualización graduales y sistemáticas para el personal de supervisión. Generar mecanismos de participación y coordinación. Organizar y realizar de forma conjunta con las supervisiones de zona escolar reuniones y encuentros académicos que permitan vincular y fortalecer las acciones del SAE, así como las redes y comunidades de aprendizaje. Planificar, desarrollar y dar seguimiento a los procesos de tutoría y evitar que el SAE genere exigencias administrativas innecesarias en las escuelas a su cargo. Bueno, los supervisores de zona escolar continuarán a cargo de la dirección, su secretaría o dependencia que corresponda. La autoridad educativa de las entidades federativas conformará un equipo técnico para operar y guiar el desarrollo del SAE.
Las supervisiones de zona escolar continuarán a cargo de la dirección o dependencia que les corresponda. El equipo técnico estatal considera las siguientes actividades. Se supone que el SAI, bueno, más adelante les voy diciendo. La comunicación con las supervisiones de zona escolar para la planeación, implementación y seguimiento y evaluación. El liderazgo para el desarrollo del SAI en la entidad federativa. La vinculación para la mejora educativa. El acompañamiento técnico a las supervisiones de zona escolar. El desarrollo de las capacidades necesarias para la prestación del SAI. El impulso de redes y comunidades de aprendizaje a nivel estatal. La atención de las necesidades de las escuelas que superan el ámbito de competencia de las supervisiones de zona escolar. La articulación del SAI con otras actividades educativas y la promoción del cumplimiento de procesos de selección y desarrollo de las funciones de asesoría técnica pedagógica, asesoría técnica y tutoría. Integrantes del SAI, sus funciones y responsabilidades. Ojo con esto. Bajo la conducción y coordinación de la autoridad educativa de la entidad federativa, la estructura básica del SAI en las supervisiones de zona escolar deberá por lo menos contar con el supervisor escolar, 2 asesores técnicos pedagógicos para educación inicial, preescolar o primaria, 3 asesores técnicos pedagógicos para educación secundaria y un asesor técnico en apoyo de actividades de dirección a otras escuelas. Me van a decir quién es ese asesor técnico. No es un asesor técnico pedagógico, es un director que ya lleva bastante tiempo de experiencia, entonces él puede apoyar a otros directores. Los tutores no son parte de la estructura de la supervisión de la zona escolar, ¿no? Pues nosotros tenemos, cuando hemos sido tutores, formamos otra parte y bueno, solamente apoyamos a los de nuevo ingreso. Los asesores técnico-pedagógicos ya apoyan a los maestros que tienen más tiempo en el servicio. ¿Cuáles son las responsabilidades del supervisor? Establecer comunicación con los directivos escolares para visitar a las escuelas y organizar de manera conjunta los servicios de asesoría, acompañamiento y tutoría. Gestionar las acciones del SAI. Determinar en colaboración con los ATP, que es el asesor técnico pedagógico, el asesor técnico y los directivos escolares, los planteles y el personal docente, técnico docente y directivo al que brindará asesoría y acompañamiento en la zona. Y asegurar que las maestras, los maestros y los técnicos docentes de nuevo ingreso reciban tutoría por 2 años consecutivos. Vincular las acciones del SAI con otras acciones y programas de mejora educativa y planificar, coordinar, desarrollar y dar seguimiento y evaluar y llevar un registro interno de las acciones relativas al SAI. Vamos a ver qué hace el ATP, que por lo regular pues hemos visto que es como secretario, pero no vemos en realidad sus funciones. Participar en la planeación, la organización, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación del SAI. Proponer al supervisor de zona escolar los planteles y el personal docente y técnico docente a quienes se les brindará asesoría y acompañamiento. Elaborar, desarrollar, dar seguimiento y evaluar en colaboración con los asesorados su plan de asesoría. Asesorar y acompañar aspectos técnicos pedagógicos a maestras y maestros técnicos. Visitar a las escuelas para asesorar y acompañar al personal docente y técnico docente y observar el trabajo que realizan con los niños. Y orientar a las maestras y maestros en el diseño y desarrollo de las actividades que favorecen la formación integral de los niños. Orientar, no regañar. Impulsar la conformación y desarrollo de las redes y comunidades de aprendizaje en el ámbito de la zona escolar e informar de manera permanente al supervisor de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría y acompañamiento a las escuelas y al personal docente. Pues bueno, la autoridad educativa de la entidad federativa será responsable que el personal docente con funciones de asesoría técnica en ningún caso desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades, cosa que ustedes y yo sabemos que no pasa. El personal directivo con funciones de asesoría técnica forma parte del equipo del SAI, el que les decía, ya un director con más experiencia para desarrollar esta función de su autoridad inmediata es el supervisor de zona escolar. Este personal tiene las responsabilidades siguientes. Acordar con el supervisor de zona escolar el personal directivo a quien brindará asesoría y acompañamiento conforme a las necesidades. Elaborar y dar seguimiento y evaluar en coordinación con los directivos escolares las acciones de asesoría técnica. Colaborar con el personal de la supervisión en la generación y fomento de las redes
y comunidades de aprendizaje entre los directivos de la zona escolar y analizar y reflexionar junto con los directivos asesorados sobre el proceso de asesoría a fin de identificar áreas de mejora y tomar decisiones al respecto e informar de manera permanente a la supervisión de zona escolar acerca de los avances y dificultades en la asesoría. Ahora va el personal docente con función adicional de tutoría. Conforme a la modalidad que participe, tendrá las siguientes responsabilidades: participar en las acciones de formación y capacitación para tutores, establecer comunicación con los tutorados, organizar y desarrollar las acciones de tutoría conforme a las características, registrar conforme lo señalan las disposiciones del proceso de selección y desarrollo de las funciones de asesoría y acompañamiento, las evidencias de trabajo de tutoría y proporcionar la información y la documentación solicitada por la autoridad educativa. Ofrecer tutoría al personal docente y técnico docente al menos 20 días al mes, así que ojo con eso, los que somos tutores. Y responsabilidades de los directivos docentes y técnicos docentes. Recuerden que nosotros como docentes no estamos como que en esa base del SAI, pero sí tenemos nuestras responsabilidades, que es participar en el marco del SAI, asegurar que el desarrollo de los servicios del SAI en el plantel para mejorar las prácticas docentes y directivas, colaborar en su caso con el asesor técnico en la elaboración del plan de trabajo, en este caso son los directores. Acuérdate que el asesor técnico es un director con mucha experiencia. Personal docente y técnico docente. Colabora en el marco del SAI en la identificación de las necesidades técnicas pedagógicas, apoyar en el desarrollo de actividades del SAI a fin de mejorar las prácticas docentes individuales y colectivas en el plantel que elabora, colaborar en su caso con el asesor técnico pedagógico o tutor en la organización del trabajo correspondiente al desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del proceso para la toma de decisiones orientadas a la mejora. En aquellas entidades federativas que exista personal con funciones de jefes de sector, jefes de enseñanza, supervisores y ATP en educación física o en educación especial, dicho personal podrá participar como coadyuvante en el SAI en actividades específicas que la autoridad educativa de la entidad federativa expresamente determine a partir de las propuestas que reciban de las supervisiones de zona escolar. Operación del SAI. Aquí vamos a ver todas las operaciones del SAI a lo largo del tiempo, previo al ciclo escolar. Las autoridades educativas de las entidades federativas realizarán acciones que tiendan a fortalecer a las supervisiones de zona escolar. Orientará y capacitará al personal de supervisiones. Establecerá los acuerdos necesarios para definir y las metas. Determinará las escuelas en acuerdo con la supervisión que requieran acompañamiento y asegurará la vinculación entre las acciones de desarrollar entre el marco del SAI con la estrategia local para el desarrollo de la educación básica de la entidad. Las supervisiones de la zona escolar seleccionarán al personal directivo que tendrá funciones adicionales de asesoría técnica, así como al personal docente que realizará funciones de asesoría técnica pedagógica o tutoría. Propondrá con base en el diálogo con las autoridades educativas de las entidades federativas las metas, los objetivos y las acciones a llevar a cabo en el marco del SAI y establecerán formas de organización interior de la supervisión de la zona escolar. La autoridad educativa, bueno, eso es al inicio del ciclo escolar, la autoridad educativa de las entidades federativas identificará las escuelas cuyas necesidades rebasen el ámbito de competencia de la supervisión de zona escolar, diseñará una estrategia para la generación de redes y de comunidades de aprendizaje entre maestras, maestros, técnicos, docentes, directores, asesores y técnicos pedagógicos. Revisará con el Consejo Técnico de Zona las metas, los objetivos y las acciones propuestas para el desarrollo del SAI y establecerá acuerdo con los directores escolares para dar acompañamiento en escuelas que lo requieran. Elaborará el plan de trabajo equivalente de la zona escolar y proporcionarán información al equipo técnico estatal sobre las escuelas que reciban asesoría, acompañamiento y tutoría. Y bueno, durante el ciclo escolar seguimos, la autoridad educativa fortalecerá mediante acciones de diálogo, formación, materiales, las supervisiones de zona para el SAI, atenderá las necesidades de las escuelas que superan el ámbito de competencia, impulsar el desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje. Las supervisiones de zona llevará a cabo de acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría en los ámbitos de intervención que establecen los presentes lineamientos y llevará un registro interno de las acciones de asesoría, acompañamiento y tutorías realizadas que no he visto.
colaboración con el equipo estatal. Y antes de finalizar el ciclo escolar, las autoridades educativas de las entidades federativas, a través de las supervisiones de zona escolar, los consejos técnicos de zona y de los consejos técnicos escolares, valorarán las acciones realizadas por el SAI. Las supervisiones de zona escolar elaborarán un reporte breve sobre el desarrollo del SAI en el ciclo escolar. ¿Cuáles son los ámbitos de intervención que creo que nos tenemos que grabar? Es la práctica docente, la práctica directiva y la tutoría a maestras y maestros y técnicos docentes de nuevo ingreso. En el ámbito de intervención a la práctica docente se enfoca en dar atención a las necesidades técnicas pedagógicas que presenta el personal docente y el técnico docente en servicio o de nuevo ingreso, en particular sobre los aspectos siguientes: comprensión al manejo de enfoques de enseñanza, la atención a la diversidad cultural y lingüística, desarrollo de habilidades docentes, el impulso de acciones focalizadas al fortalecimiento de la inclusión. El ámbito de la intervención de la práctica directiva se enfoca al cumplimiento con regularidad de la operación del servicio educativo, la promoción de espacios seguros, la detección y atención oportuna de los alumnos en situación de rezago educativo, el fomento de una cultura escolar interesada y motivada, el impulso de la evaluación interna como una actividad permanente, la interpretación y el uso de resultados de evaluaciones externas, el desarrollo de capacidades para el ejercicio de la gestión escolar y el impulso de las actividades de los comités escolares de administración participativa, que ellos también van a coordinar algo de dinero. Y en el ámbito relativo a las tutorías de maestros y maestros de nuevo ingreso, se enfocan al acompañamiento al personal docente y técnico de nuevo ingreso en su inserción al trabajo escolar, la orientación y el tratamiento de contenidos curriculares, el impulso de las prácticas docentes creativas e innovadoras que respondan a la diversidad de las necesidades y los contextos locales y regionales, el apoyo y el diseño y la puesta en práctica de actividades didácticas que sean interesantes y retadoras para los alumnos, de modo que aporten al máximo logro de aprendizajes, y el fomento de la transformación de prácticas docentes con base en el diálogo profesional, el análisis y la reflexión sobre las experiencias de trabajo y el aporte de las herramientas para la autonomía profesional. Prestación de los servicios. El personal que conforma el SAI brindará los servicios de asesoría y acompañamiento técnicos pedagógicos en los ámbitos de intervención en el capítulo anterior, así como la tutoría conforme a los presentes lineamientos y a las disposiciones. Las escuelas podrán acceder a los servicios de acompañamiento cuando la dirección escolar o la mayoría de los integrantes del colectivo escolar, bajo el liderazgo del director escolar, lo solicite a la supervisión de zona escolar, que hemos visto que lo solicitamos y nada. El Consejo Técnico de Zona lo determine para el conjunto de las escuelas o para varias de ellas. La supervisión de zona escolar lo establezca con base en las necesidades técnicas pedagógicas de las escuelas, y la autoridad educativa de la entidad federativa instruye a la supervisión de zona dar alguno de estos servicios en determinadas escuelas. Las escuelas accederán al servicio de tutoría cuando exista personal docente o técnico docente de reciente incorporación al servicio público o educativo. Asesoría al personal docente y directivo, pues bueno, que sea capaz de impulsar de forma autónoma los procesos de mejora en sus prácticas educativas. Puede ser brindada a varias escuelas o colectivos docentes de manera simultánea y puede ser proporcionada por la supervisión de zona escolar, personal docentes con función de asesor técnico pedagógico o personal directivo con funciones de asesor técnico. La asesoría se proporcionará principalmente en los planteles escolares e implicará la observación y análisis de las prácticas educativas. De manera prioritaria recibirán las escuelas que atienden población de migrantes con discapacidad y dificultades severas en conducta de comunicación y aprovechamiento. Acuérdense que eso de la población inmigrante también lo habla el acuerdo 040219. Y bueno, aquí ya habla de acuerdo a las necesidades detectadas, cómo se va a organizar el trabajo, cómo van a incidir, serán prioritarias, tengan puntos de partida por los problemas expresados por el colectivo docente, que se tiene que buscar en forma y construcción conjunta las propuestas de mejora, que se debe hacer la recolección de datos, la observación, el análisis, la discusión, la elaboración de las propuestas, el diseño de acciones alternativas
Y bueno, puesta en práctica de las propuestas de mejora diseñadas considerando la observación, el registro de la experiencia, la recopilación, el desarrollo del diálogo, valoración de las propuestas de mejora considerando la construcción del análisis, la valoración, el establecimiento de nuevos retos y la difusión de las buenas prácticas con otros docentes, colectivos o directivos escolares, que en eso sí he participado, porque bueno, hay que decir lo bueno y lo malo. Y el acompañamiento a las escuelas. La supervisión escolar deberá brindar apoyo por lo menos a 2 escuelas que tengan los siguientes retos: problemas vinculados con la convivencia escolar, situaciones de acoso o violencia, manifiestan cumplimiento irregular, presentan altos índices de ausentismo, presentan dificultades para el logro de los aprendizajes. También se consideran escuelas de atención prioritaria en las que se dirigen a población indígena migrante con barreras que limitan el aprendizaje. El acompañamiento consistirá en el conjunto de acciones que determine la autoridad educativa de la entidad federativa. El periodo de acompañamiento comprenderá al menos un ciclo escolar completo. Y tutoría al personal y docente y técnico docente de nuevo ingreso. Bueno, ya sabemos que por lo menos debemos darle 20 días. Debe coadyuvar a la incorporación del personal de nuevo ingreso al trabajo escolar y a la mejora de la práctica profesional. Y se realizará en horarios que no interfieran con la operación de las escuelas, porque bueno, recuerden que aún está presente la normalidad mínima escolar que está en el acuerdo 717, y fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para su inserción al trabajo, contribuir a la mejora de su práctica profesional de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el cumplimiento de las finalidades, y coadyuvar que el docente o técnico docente inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con los alumnos en condiciones y contextos específicos. Y bueno, ¿para qué la tutoría? Recordemos que se da un pago por la tutoría, que no es un pago cada quincena, bueno, pero ayuda a los docentes que quieran realizar esta función y bueno, fortalece el aprendizaje y la autonomía, impulsa el mejoramiento de las prácticas docentes, fomenta la transformación gradual de las prácticas docentes, utiliza el aprendizaje entre pares, contribuye a la formación profesional, propicia el apoyo profesional comprensivo y empático del tutor hacia los tutorados y requiere una base ética de trabajo. Y las modalidades de la tutoría, bueno, tenemos 3, que son presencial, en línea y para zonas rurales o de alta marginación. Y bueno, aquí tenemos la modalidad de tutoría presencial implicará la asistencia física del tutor y de los tutorados en las reuniones de trabajo. Y bueno, aquí tienen que elaborar el plan, organizar reuniones, realización de observaciones de trabajo pedagógico, desarrollo de comunicación, acompañamiento que implique acciones diversas, seguimiento, registros y evidencias del desarrollo de la tutoría. La tutoría en línea se desarrollará a través de la plataforma virtual de Lucicam. Esta modalidad se organizará en módulos, sus contenidos se basarán en las competencias requeridas para el ejercicio y la docencia y la comparación al trabajo. Las actividades planteadas en cada módulo: foro, revisión, diálogo sincrónico, evaluación en la plataforma virtual correspondiente, o tutoría en la modalidad para zonas rurales o de alta marginación. En su caso se dirigirá principalmente a los maestros y los técnicos docentes de escuela integral, preescolar y primaria, y telesecundarias que tienen dificultades para acceder a un servicio de internet de manera frecuente. Esta modalidad se caracteriza por desarrollarse en un grupo y contar con el acompañamiento del tutor. Cada grupo de tutoría se conformará de 8 a 12 maestras y maestros que compartan nivel educativo y tipo de servicio. Las reuniones de cada grupo se llevarán a cabo una vez al mes, en total 10 por el ciclo escolar. Aquí cambia muy diferente. La participación en funciones de tutoría será voluntaria, dando seguimiento a las autoridades educativas correspondientes. Y esto sería todo del SAI. Creo que es muy necesario conocerlo porque muchas veces, pues, bueno, yo no sabía todo lo que se tenía que hacer. Claro, no es para todas las escuelas, sino aquellos que lo necesitan, pero bueno, acuérdate de suscribirte, dame like, sigue leyendo, prepárate y también te puedes suscribir a nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos dando tips para estudiar para la promo horizontal y para la admisión. Muchas gracias.